Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de formación empresarial generado por la Fundación Unipymes y Latin Pyme. Estos espacios tienen como objetivo brindarles herramientas para su crecimiento personal y empresarial. Mi nombre es Nicolás Bautista y los voy a estar acompañando en la charla del día de hoy. De antemano les agradezco siempre por acompañarnos en estas conversaciones todos los miércoles sobre diferentes temas empresariales. Y bueno, el tema de hoy es muy importante, es la declaración renta empresas y cómo presentarla bajo la reforma tributaria. Y bueno, ahora sí le damos la bienvenida a nuestro conferencista. Ustedes ya lo conocen, es Germán Ramírez, contador público, especialista en administración y auditoría tributaria de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola Nicolás, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Aquí ya disfrutando por fin de esta paciencia del clima que ya nos está dando una lucecita del sol y bueno, listos para atender todas las preguntas y darles el abrebocas de lo que va a ser la presentación del impuesto de renta correspondiente al año grabable 2022, que ya se van acercando las fechas de vencimiento y deben cumplirse ahorita, cerca ya después del mes de febrero. Bien, importante señalar que en nuestra, en nuestra legislación, bueno, en todas las legislaciones, debe señalarse siempre que el impuesto de renta es un impuesto de periodo. Y aquí, como es un impuesto de periodo, la ley nos debe garantizar darnos los requisitos para que los contribuyentes tengamos la oportunidad de prepararnos y cumplir a cabalidad con este deber formal. Es decir que el impuesto de renta, como es un impuesto de periodo, es decir, se causa del 1 de enero al 31 de diciembre, es decir que ahorita vamos a empezar a declarar, ya sea declarar y pagar o simplemente declarar todo lo que ocurrió en el año grabable 2022. Es tan así que la reforma tributaria que fue expedida el 13 de diciembre del 2022 aplica para lo que es el periodo del 1 de enero del 2023 al 31 de diciembre de 2023. Es decir, que los efectos de esa ley van a verse por allá en febrero o marzo del siguiente año. Es decir, que en un año exactamente estaremos aquí hablando de los efectos que ya trae consigo esa reforma, la ley 2277 del 13 de diciembre del 2022. Ahorita vamos a ver lo que fueron los efectos de la ley 2155, que fue expedida por allá en el 2021 para su aplicación en el año 2022. Bien, entonces, digamos que el primer requisito o lo que primero que tenemos que empezar nosotros a mentalizarnos es que aquellas personas... Nicolás, ¿me escuchas bien? Sí, Germán, ahí se Ok, escucha. entonces, lo primero que tenemos... Ah, disculpa. Entonces, digamos que lo primero que tenemos que mentalizar a las personas que vamos a hablar es de lo que son la renta de las personas jurídicas, es decir, las empresas que bueno, tuvieron operación, así no tengan operación, y es un chulito ahí que quiero que se apunten, para cambiar esa mentalidad en la que podemos caer algunos, es que si usted constituye una empresa antes del 31 de diciembre de 2022, tiene que cumplir con el deber formal de presentar su declaración de renta. No importa que sea una empresa de un único accionista y que de pronto se confunda con la periodicidad del impuesto de renta para personas naturales. La periodicidad del impuesto para personas naturales empieza en el mes de agosto y va hasta el mes de octubre, y para las personas jurídicas empieza ahorita en febrero y culmina en algunos tiempos por allá en abril, mayo. Entonces, no confundir, si usted de pronto constituye una empresa como un único accionista, pero es una persona jurídica, debe cumplir con la formalidad de presentar el impuesto de renta. No importa que sea en cero, ¿sí? Si no lo presenta, pues
va a incurrir en una sanción que mínimo tiene que ser una sanción de 10 unidades de valor tributario, es decir, 420.000 pesos. ¿Sí? O sea, si usted no se movió, sí tiene que cumplir con esta formalidad, porque esa es una de las obligaciones, uno de los requisitos que deben cumplir las personas jurídicas, que es lo que vamos a hablar aquí. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las generalidades? ¿Quiénes son los obligados? ¿Quiénes tienen límites? ¿Cuáles son los sistemas para determinación? ¿Y cuáles son las tarifas que aplican? Generalmente, digamos que todos estamos obligados o todos tenemos el deber de contribuir. Lamentablemente, los impuestos no son voluntarios. Ahorita con la ley 2277 por allá se estableció hacer un aporte voluntario en el impuesto de renta. Sí, pero por lo general, la regla general es que los impuestos no son voluntarios. Sí, ¿qué tal que fueran voluntarios? Pues estaríamos sin tener un recaudo fijo, ¿y eso qué nos hace? Pues que no se puedan hacer un presupuesto, que el Estado no pueda tener sus obligaciones, que el Estado no pueda tener cómo solventar sus costos, sus gastos, sus inversiones, sus subsidios, todos sus programas sociales, pues faltaba más. Entonces, la primera característica es que los impuestos no son voluntarios, son obligatorios, y aquellas personas que obtengan una rentabilidad o una utilidad del ejercicio de su actividad, pues debe pagar un impuesto de renta. Sí, el impuesto de renta se paga es a las utilidades. Se paga es a las utilidades. Esto ha ido mejorando en el sentido de que, no sé si de pronto alguien se acuerde, cuando se pagaba impuestos sobre la renta presuntiva, y la renta presuntiva era que se tocaba pagar un impuesto por el patrimonio que usted tuviera, porque se presumía un rendimiento de ese patrimonio. Entonces, siempre existía el alegato o la discusión de que esos impuestos por renta presuntiva eran impuestos incoherentes, porque yo puedo tener patrimonio, pero no puedo estar generando rentas. Y eso ocurre. Casos que he visto muchísimos son ahorita los que hemos tenido en el sector inmobiliario en algunos casos, donde ya las personas en algunas empresas han optado por teletrabajo y demás, luego no han arrendado oficinas, y esas personas que tienen este patrimonio sí pueden tener un patrimonio grande, porque los inmuebles pueden tener un valor significativo, como pasa en todo el mundo, pero eso no está produciendo renta. Entonces, digamos que cuando estaba la renta presuntiva decían, venga, pague por su patrimonio, pero ese patrimonio, las condiciones de mercado no me lo están dejando rendir. Entonces, por lo menos, ahorita ya se dejó que la renta presuntiva fuera un impuesto de cero, y que se grabara directamente al impuesto de renta, es decir, a las utilidades. Siempre los impuestos nacen de la Constitución, obviamente, ¿sí? Porque están basados allá en la ley de leyes, y uno de los principios del impuesto de renta son la equidad y la progresividad, es decir, pues, que el impuesto sea equitativo y que sea progresivo en el sentido de que pague aquel que tenga mayor capacidad de pago, es decir, que no sea lo mismo una persona que se gane 10 millones a una persona que se gane 100. En efecto, la persona que se gane 10 millones tendrá que pagar una tarifa X, y la persona que gane 100 millones pues tendrá que pagar una tarifa mucho mayor, porque esa persona puede tener mayor capacidad de pago. El impuesto de renta no es más que los dividendos que tiene el Estado. El Estado es un socio, y por tanto hay que pagar esos dividendos, y esos dividendos que recibe el Estado pues se llama impuesto de renta. Por esa razón es que siempre que hay legislaciones y demás, lo primero que se atacan son las deducciones, porque las personas encargadas o sujetas del impuesto de renta incrementan sus costos y gastos para reducir la utilidad, y al reducir la utilidad, pues eso deriva en un menor pago de impuestos. Por esa razón, ya ustedes han visto que se han optado por otros caminos, y cuando eso ocurre, pues entonces los socios, cuando reciban sus dividendos, se les grabaron los dividendos para que esa persona natural, si no paga impuestos por la empresa, pues los pague por los dividendos. Entonces, el mensaje es claro, que el impuesto de renta no es más que
los dividendos que recibe el Estado vía impuesto de renta. El impuesto de renta es un impuesto directo. No confundir con lo que son los impuestos al consumo, impuesto de IVA, etcétera, que son impuestos que pagamos por consumir cualquier cosa. En esto no, esto es un impuesto que va directamente a las utilidades que le generan el patrimonio de esas inversiones o patrimonio que tenga esa persona jurídica o persona natural. Aquí la diferencia es que las personas jurídicas declaran ahorita en el primer trimestre y las personas naturales ya después del segundo semestre. Para las personas jurídicas hay un solo formulario, que es el formulario 110, no hay otro. Para las personas jurídicas solamente es el 110. Una persona natural puede ser comerciante, esa persona utiliza el formulario 210 y es el que van a presentar allá en el segundo semestre del periodo. Como bien lo decíamos al inicio, el impuesto de renta es un impuesto de periodo y se causa al momento de terminar el periodo, es decir, que lo que ocurre hasta el 31 de diciembre. Entonces, ahorita, en febrero, vamos a empezar a pagar lo que ocurrió hasta el 31 de diciembre, pero ya lo vamos a pagar en el año 2023. Sí, ya fue una obligación causal, es decir, nos están financiando la obligación a aquellas personas que sepan cómo les ha ido en el desarrollo de su actividad, van a saber si les toca pagar un impuesto o no. Es probable que no tengan que pagar nada porque en aras o en el desarrollo de su trabajo, en el desarrollo de su actividad, en el desarrollo de su objeto social, les hayan practicado retenciones en la fuente y puedan llegar a tener un saldo a favor. Pero si no se cumple con la formalidad de presentar, pues vamos a caer en una extemporaneidad y ahí sí tenemos una sanción y podemos perder esas retenciones o esos valores que ya hemos pagado. Bien, todo impuesto debe cumplir con estos 5 elementos. Todo impuesto debe cumplir con estos 5 elementos. Y pues no es ajeno el impuesto de renta. Entonces, ¿quién es el sujeto? Los 5 elementos del impuesto siempre. El sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Si un impuesto que se cree, cualquier impuesto que se crea o que se inventen o que sea necesario para cumplir las necesidades del Estado, debe cumplir con estos 5 elementos. Aquel impuesto que no lo cumpla, pues simplemente se cae, no es posible cobrarlo porque estas reglas ya están establecidas y yo no puedo incumplir. Por fortuna, somos un Estado social de derecho donde hay reglas, hay leyes y las leyes hay que respetar. Entonces, el sujeto activo, como hemos hablado, ¿quién es el que se beneficia? Pues en este caso es el Estado, si fuera un impuesto municipal o distrital, el sujeto activo sería el municipio o el distrito. El sujeto pasivo para el impuesto de renta son las personas jurídicas, para el tema que estamos hablando, porque las personas naturales también son sujetas pasivos del impuesto de renta, solamente que ellos cumplen su deber en segundo semestre del periodo 2023, pero que también están declarando el año 2022. El hecho generador, pues simplemente la generación de ingreso y que ese ingreso sea grabado. Si la persona se dedica al desarrollo de actividades, energía eólica, bueno, cualquier tipo de actividad que se considere como una renta exenta, pues bien, esa persona está generando ingresos, pero no va a pagar impuestos porque sus rentas no son grabadas. Sus rentas son exentas. Entonces, pero esa persona sí debe cumplir con la formalidad de declarar, de cumplir esa formalidad de diligenciar el formulario 110 y presentarlo a la DIAN con todas las formalidades que eso conlleva, firma electrónica, etcétera, para dar cumplimiento al requisito formal. Bien, se determina la renta líquida se determina partiendo de los ingresos, restando costos, restando deducciones, esa va a ser la utilidad fiscal que para este caso se llama renta líquida y sobre esa vamos a calcular la tarifa de renta que, de acuerdo a la ley 2155 para el año 2022, rige la tarifa del 35%. Hay otras tarifas, zonas francas, etcétera, la CESAL, que también, las rentas hoteleras, etcétera, pero en este caso vamos a hablar de la generalidad del 35%. Bien, lo importante en el impuesto de renta siempre son los ingresos. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros vayamos a declarar algún ingreso que vayamos a obtener. Ahorita es más fácil para la administración de impuestos vigilarle cuánto o proyectarle cuánto puede ser su valor de impuesto a pagar. ¿Por qué?
ya todos estamos en el universo de facturación electrónica. Ya son muy pocos los que se salvan de la facturación electrónica. ¿Y la facturación electrónica qué es? Pues es la demostración del ingreso que yo estoy obteniendo. Entonces, yo llego y tengo una tiendita y en esa tiendita vendí 20 gaseosas. La persona que le estoy vendiendo esas 20 gaseosas, yo voy a emitirle una factura electrónica y esa factura va a la base de datos de la DIAN. Es decir, que ya la DIAN tiene en el radar que yo tuve un ingreso por la venta de 20 gaseosas. Si las gaseosas costaron 2.000 pesos, la DIAN sabe que yo tuve un ingreso de 2.000 pesos. A su vez, el proveedor que me vendió las gaseosas, él me emitió una factura que puede ser por 1.000 pesos. Entonces, la DIAN también tiene esa factura que le emitió mi proveedor y ya la DIAN sabe cuánto podría llegar a ser el valor del impuesto. ¿Cómo lo determina? Dice, yo tuve una factura que emití por 2.000 y tuve una factura que me emitieron por 1.000, luego mi utilidad ya va a estar en 1.000. Si no tengo más facturas de costos y gastos, ya tengo un impuesto a cargo del 35% sobre esos 1.000 que estoy obteniendo de utilidad. Entonces, es la forma más fácil que pueden llegar a tener ahorita la DIAN para llegar a determinar el impuesto. De hecho, hay muchos persuasivos que llegan a final del año donde la DIAN manda un correo y dice, mire, yo ya miré las declaraciones de IVA que usted ha presentado y hemos notado el incremento de sus ingresos. Por tanto, esperamos que asimismo se vea reflejado en la declaración de renta cuando llegue el momento de declarar. Entonces, cada vez se cierra más el círculo, cada vez se cierra más el círculo y por eso ustedes han visto que el recaudo de la DIAN ha estado disparado. El recaudo de impuestos ha estado disparado porque ya esta información está casi que en línea y no hay lugar a hacer triquiñuelas o evadir impuestos como lo hacen algunos contribuyentes cuando actúan de mala fe. Bien, entonces siempre vamos a partir de los ingresos. ¿Y qué es un ingreso? Hay que tener en cuenta qué es un ingreso. El ingreso siempre es son esos recursos que llegan a incrementar el patrimonio del contribuyente. No es lo mismo que usted tenga en su cuenta bancaria tenga 1.000 millones de pesos, ¿sí? O sea, un incremento en sus activos, en su patrimonio, tiene 1.000 millones de pesos, pero resulta que esos 1.000 millones de pesos fueron un préstamo. Entonces, bien, se incrementó su patrimonio, pero ese incremento de patrimonio no correspondió ni a ninguna venta de un bien o a la prestación de un servicio. Simplemente se incrementó porque le hicieron un préstamo. Entonces, ahí usted no tiene ningún patrimonio. Usted lo que tiene es un activo de 1.000 millones y tiene un pasivo de 1.000 millones. Luego, su patrimonio es cero. Ahí no se ha incrementado el patrimonio. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Hay que tener muy en cuenta eso que el ingreso se da es cuando tenga esa capacidad de incrementar el patrimonio. Otros casos que ocurren es cuando a mí yo hago ventas y el cliente me paga por anticipado. Entonces, yo facturé 1.000 millones de pesos, pero resulta que eso es un arriendo por 10 años y cada año vale 100 millones de pesos, pero la hice el 31 de diciembre y el proveedor, el cliente me dijo, venga, factúreme, yo le entrego sus 1.000 millones de pesos porque necesito que usted me asegure el arrendamiento por 10 años. Entonces, bien, yo emití una factura, puede ser un símil a lo que se considera ingreso. Cuando nosotros tenemos factura, todo el mundo dice que es un ingreso. No siempre es así. Entonces, por eso hay que hacer la salvedad o el énfasis de que el ingreso se reconoce es cuando se incrementa el patrimonio. Entonces, en el caso que les menciono, yo pude haber emitido una factura por 1.000 millones de pesos, pero no son ingresos del periodo. Son ingresos que voy a reconocer más adelante, año tras año, porque fue un pago anticipado del arriendo que me dieron por 10 años. Entonces, en ese momento no se me ha incrementado el patrimonio, no fue una realización del ingreso en el periodo que corresponde, por tanto, yo debo reconocer es un pasivo. Bien, aquí la ley también es benevolente y nos dice que a los ingresos que usted, aquí estamos hablando es de la utilidad, ¿sí? Entonces hay que hacer énfasis que no siempre las ventas son utilidades, porque yo para vender necesito comprar o necesito incurrir en costos para poder obtener la utilidad. Entonces, eso es de alguna manera desbaratar como el paradigma de mucha gente
cuando habla de que más impuestos y que más impuestos. No, la ley es benevolente y la ley es coherente en el sentido de que usted no puede pagar impuestos sobre algo que no se ha ganado. Usted para pagar impuestos necesita ganar. Entonces, porque si usted vende y no gana, pues ¿de dónde va a pagar impuestos? Entonces, a los ingresos que yo vaya obteniendo, necesitamos restarle las devoluciones o las rebajas, las garantías que yo haya entregado, ¿cierto? Porque yo vendo y tengo que mínimo darle una garantía al cliente de lo que le estoy vendiendo, pues es bueno, ¿cierto? Y eso, y no solamente por el tema de impuestos, sino por todos los tratados que nosotros hemos firmado, el Estado ha firmado y demás, entonces eso nos hace que apliquemos leyes universales y demás. Bien, entonces para efectos del impuesto de renta, pues no me van a pedir que pague un impuesto sobre los ingresos brutos cuando esos ingresos son susceptibles de pronto sufrir una disminución porque haya una devolución o porque yo con el cliente haya pactado un descuento por pronto pago si me pagaba antes de tantos días, etc. Bien, entonces ya tenemos que llegar a un ingreso neto. Después de ese ingreso neto, pues tenemos que restar los costos directamente atribuibles, es decir, que si yo llego y tengo la venta de gaseosas, un ejemplo, entonces el costo de esa venta de gaseosas fue la factura que el proveedor me emitió, son las facturas en las que yo incurrí para poder comercializar ese inventario. Entonces, a ese ingreso neto le empezamos a restar esos costos y ya llegamos a restar lo que son las deducciones, que las deducciones no son más que los gastos. Los costos son los directamente atribuibles a la generación de renta y los gastos son las erogaciones necesarias también para el desarrollo de la actividad económica, que es donde la DIAN siempre llega a objetar. Digamos que los costos son muy difíciles de rechazar, salvo que pues empiecen a meter impuestos, cosas que nada tienen que ver con el desarrollo de la actividad. Pero las deducciones son las que siempre atacan, van y le miran su nómina, si usted no pagó para fiscales, van y le miran periodos de causación, si es que se hizo retenciones, etcétera, etcétera. Bien, y a esto pues ya le aplicamos la tarifa al 35%. Este es nuestro esquema, tenemos los ingresos brutos, si tenemos ingresos no constitutivos de renta, es decir, que usted le llegó plata, le pagaron una indemnización, pero eso no constituye renta, pues se restan, le restamos las devoluciones y rebajas y descuentos, obtenemos el ingreso neto, a ese ingreso neto le restamos lo que son los costos, obtenemos una renta bruta, a esa renta bruta le restamos los gastos o deducciones en los que hayamos adquirido, obtenemos una renta líquida. Si llegamos a tener una renta exenta, si todas las rentas que obtuvimos, todos los ingresos que obtuvimos fueron por renta exenta, pues restamos las rentas exentas allí y nos daría un impuesto de cero. Pero bueno, digamos que no, que sean simplemente algunas. Entonces, vamos restando rentas exentas, obtenemos la renta líquida agravable. A esa renta líquida agravable ya le aplicamos la tarifa establecida, obtenemos un impuesto básico de renta. Si de pronto llegamos a tener alguna inversión en activos fijos, bueno, algo que nos otorgue algún descuento tributario, pues lo restamos a ese impuesto básico que teníamos de renta por pagar y allí ya obtenemos en sí lo que es el dividendo propio del Estado, es decir, el impuesto neto de renta. Digamos que en la mayoría de los mortales, los descuentos tributarios, pues casi poco se dan, salvo lo que tengamos allá de industria y comercio y de pronto aquellos que hayan hecho inversiones en activos fijos reales productivos. O sea, no todos los contribuyentes o no todos los sujetos pasivos tienen ese beneficio de otorgar o de disfrutar, de gozar de los descuentos tributarios. ¿Es mejor un descuento tributario que una deducción? Depende, ¿no? Pero la mayoría de los casos, siempre el descuento tributario, desde el punto de vista de caja, es más efectivo. A esto hay que añadirle claramente, hacer la claridad de que yo puedo tener un impuesto de renta, pero eso no significa que yo tenga que pagar, porque puedo tener retenciones que me hayan practicado y esas retenciones me pueden llegar a pagar o superar ese impuesto neto de renta. Y allí voy a tener un saldo a favor, que empieza la pregunta, lo puedo solicitar, lo puedo compensar. Entonces, cuando estemos en esa discusión, cuando estemos en esa disruptiva, toca empezar a echarle lápiz y a ver qué es más beneficioso. Sí,
pedir la devolución o compensarlo más adelante. Bien, entonces, los ingresos se realizan solamente en el año grabable, el ejemplo que yo les colocaba del arriendo. Si no se prestó el servicio o no se vendió el bien, no se hizo la entrega del bien dentro del periodo correspondiente, no se considera un ingreso para efectos fiscales, es decir, para efectos de su impuesto a la renta. Usted pudo haber facturado el 25 de diciembre, pero, bueno, el 26 porque el 25 es festivo. Usted pudo haber facturado el 26, pero usted le va a hacer la entrega a su cliente por allá un mes después, no le transfiere riesgos ni nada, sino que simplemente factura y no le ha entregado el producto, eso no es un ingreso fiscal. Sí, es decir, que usted no puede ir a declarar impuesto de renta sobre esa venta. De pronto pagará IVA porque hay un concepto donde dice que el ingreso de renta es diferente en IVA, etc. Pero para efectos del impuesto de renta son los ingresos que se hayan obtenido, que se hayan devengado en el año grabado. Hay una excepción para los dividendos y los dividendos sí se reconocen como ingreso o se realizan cuando se abonen en cuenta. Es decir, que si hubo una asamblea y esa asamblea decretó que iba a pagar dividendos en tales y tales fechas, eso al haberlo decretado ya lo abonaron en cuenta y ya es una obligación para la entidad pagadora de los dividendos y por tanto ya es un ingreso para el beneficiario, para quien los va a recibir. En ese caso, puede ser que no estén dentro del periodo contable y demás, pero ya están reconocidos, ya deben realizarse allí. Las personas naturales deben reconocer el ingreso cuando sea efectivamente pagado, salvo si están obligados a llevar contabilidad y demás. En la enajenación de inmuebles, hay que tener en cuenta que usted pudo haber negociado la venta del inmueble y por cosas del destino se demoró la escritura y esa escritura salió por allá 3, 4 meses después y lamentablemente eso usted negoció en octubre, septiembre y por todo lo que ha ocurrido escrituró en marzo del año siguiente. Entonces, para efectos de la enajenación de inmuebles, esos ingresos se reconocen en el momento en que se dé la escritura pública. Por lo anterior, entonces, pues deberá reconocerse como activo pasivo, si hay algún anticipo o demás, deberá reconocerse de tal manera. Bien, como ya nosotros estamos hablando en un mundo universal, en un mundo NIF, ¿cierto? Ya estamos aplicando todo lo que son las normas internacionales de contabilidad y demás. Entonces, hay ocasiones o hay eventos en que la norma contable me obliga a hacer algunos registros o algunos reconocimientos que son simplemente de marco contable, son normativas contables, ¿sí? Al ser solamente reconocimientos de normativas contables, no significa que yo los pueda llevar a efecto fiscal. Lo que yo les comentaba si yo facturé el 26 de diciembre, pero estoy por allá en enero, febrero, pues yo estoy reconociendo, estoy facturando, estoy reconociendo algo contable que puedo tener un ingreso, pero fiscalmente no cumple las condiciones del artículo 26. Entonces, no debo declarar ese ingreso. O de pronto me van a pagar algo, me van a pagar unos intereses de mora, me van a pagar unos intereses de mora, pero no sé si me los van a pagar. La factura dice que si se demora 5 días en pagar, ya incurrirá en mora y pagará intereses. Pero eso es impredecible porque mi cliente no me los va a pagar. Entonces yo no puedo reconocer esos ingresos hasta no tener la certeza de que eso sí sea cierto. O cuando se va a tener alguna valoración o demás, pues no son obligatorios de reconocimiento contable, pero no reconocimiento fiscal. Allí es donde se nos van a generar esas partidas conciliatorias que probablemente nos llevarán a calcular un impuesto diferido, etcétera, etcétera. Bien, allá en el artículo 59 vamos a encontrar lo que son todos los lineamientos de lo que son los costos, cuando se permite que un costo sea realizado fiscalmente. Entonces, digamos que aquí es el dolor de cabeza para los empresarios o para los micros y pymes, que son de alguna manera los que no tienen esa capacidad o que no tienen la fortuna de contar con un equipo asesor y demás, sino que la actividad la desarrollan ellos mismos. Ellos son los gerentes, son mensajeros, son vendedores, son administradores, hacen todo. Y lamentablemente por todas las formalidades, pues se ven inmersos en un montón de incumplimientos que no son intencionales, sino que son simplemente por omisión que los hacen y pues eso puede llegar a implicar un mayor pago de impuestos.
Cuando una persona tenga todo este mundo de que sea la que hace todo y demás, yo le recomiendo mirar la opción del régimen simple. El régimen simple es un impuesto sustituto con ciertas condiciones y nos evitamos todo este tema. Entonces, en los costos, usted compró materias primas y demás. Ahorita como todo es facturación electrónica, entonces usted le dio mal el correo a su cliente, a su proveedor, no le llegó la factura electrónica, usted lo que le importa es vender, usted no le puso cuidado a hacer recepción de facturas y demás. Cuando fue a hacer su declaración de renta, resulta que tenía todo el monto de las facturas que hizo de venta, pero no tenía las facturas que hizo de ingreso, no tenía cómo soportar los costos. Entonces, eso, usted puede tener poquita plata en la caja, es decir, que no está en utilidad, la utilidad necesaria, y tener una utilidad fiscal grandísima porque no tiene los soportes para restar los costos y gastos. Entonces, en el impuesto de renta, todo circula es en el soporte de los costos y gastos. Usted las ventas ya sabe qué hizo, cómo las hizo, y sumado a eso tiene allá la vigilancia, que es facturación electrónica, luego todo está en línea, todos saben usted qué facturó, pero lo que son costos y deducciones sí está en sus manos y usted tiene que velar porque todo eso lo tenga. Entonces, de ahora en adelante, todo lo que usted vaya a comprar va a tanquear su carro, va a ir donde su proveedor, va a pagar un mensajero, qué sé yo. Entonces, tener en cuenta que todos esos soportes debe tenerlos porque si usted no demuestra cómo se gastó ese dinero, pues simplemente se le va a aumentar la utilidad contable, y al aumentar la utilidad contable, le aumenta la utilidad contable, perdón, le aumenta la utilidad fiscal, y al aumentar la utilidad fiscal, pues, le aumenta el impuesto. Entonces, los costos deben cumplir con todas las formalidades, que sea factura electrónica, identificación del cliente, etcétera, todos los requisitos de la factura artículo 617 y demás, que le emitan sus proveedores. Como hablábamos ahorita, hay aspectos que son contables, pero no son fiscales. Entonces, si yo tengo un deterioro de inventarios, entonces usted tiene un inventario, pero ese inventario no se le vende. Entonces usted dice, venga, yo compré ese inventario a 2.000 pesos, pero yo sé que en el mercado vale 1.500. En teoría, yo ya perdí 500 pesos de ese inventario. Yo no puedo ir a decir que ese inventario lo resto como un costo gasto porque no lo he realizado. Yo estoy haciendo es una estimación. Entonces, a pesar de que usted sabe que ese inventario ya no le vale eso, tiene que hacer un reconocimiento contable de un deterioro de inventarios, pero no lo puede llevar a la renta porque no lo ha vendido. Ese inventario, ese deterioro por inventarios es deducible o se constituye el costo de gasto solo hasta que se enajene el bien. Usted de pronto tiene una cartera que usted normalmente vende a 60 días y ya su cliente lleva 180 días, entonces usted le calcula unos intereses implícitos, ¿cierto? Usted dice, a ese señor me debe unos intereses porque no me ha pagado la cartera. Pero eso es un reconocimiento contable. Cuando usted vaya a hacer ese cobro, probablemente su cliente no le vaya a pagar eso. Falta ver si está de buenas, ojalá su cliente no entre en ley de reorganización. La medición del valor razonable, entonces usted hace su medición de los inventarios, de sus activos, hasta valor razonable, pero lo puede reconocer hasta que lo venda. Se hace provisiones, las provisiones o estimaciones ya no tienen carácter fiscal, pasivos estimados, deterioro de activos, el ORI, solamente hasta cuando lo realice, y si hay faltante de inventarios, pues también solamente cuando le reconozca. Los costos de los activos móviles y fijos, entonces se realiza, es con la que cuando se adquiere y todos los costos en los que usted incurre hasta ponerlo en condición de venta. Entonces usted hizo una compra en China, tuvo que pagar un flete, de ese flete también tuvo que pagar quien le hiciera la nacionalización y todo el trámite aduanero. Entonces se constituye costo hasta que usted lo ponga en condiciones de venta. Así es como se le va formando el costo de esos inventarios. Bien, aquí hay unas excepciones y habla de cuando se tiene un inventario de fácil deterioro o pérdida. Entonces la norma nos da la opción de poder deducir hasta el 3% de este inventario que sea de fácil destrucción o pérdida. ¿Sí? Entonces, si son productos perecederos o demás, entonces solamente hasta el 3% de ese valor podemos llegar a llevarlo como disminuciones, ya llevarlos como costo. Aquí es donde yo les digo, o sea, ustedes tienen que demostrar que realmente las utilidades que tienen no son tan fuertes como se muestran, porque hay cosas internas que realmente constituyen un gasto y necesitan que por favor le reconozcan ese gasto para que usted pague un impuesto acorde a su realidad económica.
En la pérdida de inventarios, obviamente, si hay fuerza mayor, que aquí hay que tener mucho cuidado, porque para nosotros un incendio puede ser fuerza mayor, pero para la DIAN no puede ser fuerza mayor, porque ellos dicen, ese incendio usted lo pudo haber prevenido. Ahora, si usted tiene un inventario de alta, que sea volátil, que sea inflamable, pues usted tiene que tener por lo menos un seguro que le cubra eso. Si usted no lo tiene, pues yo como DIAN, como recaudador de impuestos, no le puedo aceptar que usted no me pague y de baja todo su inventario cuando usted debió haber prever la pérdida de su inventario, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando hay fuerza mayor, a veces es un poco discutible con los señores que fiscalizan, porque para ellos no todo es fuerza mayor. Lo que para mí es fuerza mayor, que para mí la fuerza mayor puede ser algo que yo no controle, que me salga de las manos, para ellos no. Eso depende. Eso es como cuando uno lo para a un agente de tránsito y le quiere salir comparendo, no hay poder humano que lo salve usted de cualquier cosa. Si usted tiene todo el día, mínimo le van a pedir el acetaminofén del botiquín, y estoy seguro que el 99.9%, salvo que sea un carro recién salido del concesionario, van a tener su equipo completo. Algo así pasa cuando hay una fiscalización de esas. De pronto cuando hay bajas de obsolescencia, entonces si se destruyeron, entonces el valor, o sea, usted compró ese inventario en 100 pesos y no lo vendió, ¿sí? No lo vendió. Y hoy de pronto en el mercado eso vale 200 pesos. Pues simplemente usted lo puede decir, lo dio de baja y es obsoleto, ya no tiene mercado, solamente lo puede rebajar al costo en el que fue adquirido, ¿sí? No podemos irnos por encima de, no podemos hacerle trampa al Estado aquí es un sentido común que estamos hablando. La norma lo escribe porque sí, hay personas que dicen que ese inventario vale 200 pesos y porque ese es el valor comercial, pero el valor que usted pagó por él no fue de 200, sino fue de 100. Y ojo, aquí lo que yo les mencionaba, si el bien está asegurado, digamos que para efectos del impuesto de renta, únicamente puede llevar como deducción lo que no le pague la compañía de seguros. Únicamente puede llevar como deducción lo que no le pague la compañía de seguros. Tiene sentido, claro, porque usted no perdió todo, y aquí lo que la norma dice es, descuéntese lo que usted haya perdido. Bien, para la propiedad, planta de equipo, entonces es el costo de adquisición, lo que llamamos el costo histórico, más todo lo que sea necesario para poner en condiciones de uso ese bien. Entonces usted compra una oficina, pero esa oficina se la vendieron en obra gris. Usted obviamente necesitó hacer unos arreglos, pisos, acabados, qué sé yo, para ponerla en condiciones de uso o de venta. Luego, toda esa partecita que usted le constituya costo o gasto, perdón, que le constituya mejora, le va a constituir costo, y ese va a ser el valor total de su costo. ¿Qué importancia tiene esto? Digamos que usted va a vender ese bien, usted compró la oficina en 100 millones, pero todos sabemos que el valor de mercado puede ser de 300 millones. Simplemente usted hizo un buen negocio, tenía el dinero, y el que tiene el dinero manda, como dice el ministro de Transporte, el que tiene el dinero manda. Entonces usted compró esa oficina en 100 y le invirtió 150 milloncitos, perdón, le invirtió 50 milloncitos de pesos. Entonces, el costo que usted va a declarar no va a ser de 100 millones. El costo que usted va a declarar por esa oficina es de 150 millones. En el momento en que usted llega a venderla y le dan los 300 millones de pesos, pues usted va a pagar un impuesto sobre 150 millones de pesos y no sobre 200. El costo inicial fue de 100 y le hizo inversiones de 50 millones, entonces el costo es de 150. La vendió de 300, la utilidad es de 150, paga impuestos sobre 150. Mire la diferencia, que si usted no capitaliza esos costos o gastos, el impuesto, si usted no lo hubiera capitalizado, el costo de su oficina sería 100, la venta fue de 300, la utilidad es sobre 200. Es decir, que va a pagar impuestos sobre 50 millones más, que pudo haberse evitado, que pudo haber disminuido el impuesto por haber llevado un registro adecuado. Bien, ok, de pronto usted tiene un inventario que utiliza para comercializar, pero de pronto tomó ese inventario para el consumo propio o lo trasladó a sus activos, a su propiedad, planta y equipo. Entonces el costo de ese inventario va a ser el que tenía el inventario. Es decir, usted vende escritorios y demás, y el escritorio vale 100 pesos más IVA. Es decir, cuando usted lo traslade a su activo fijo, ese escritorio no lo puede trasladar simplemente por 50 pesos o el valor que usted lo ha comprado, sino que tiene que ser el valor que estaba registrado
en el inventario, obviamente asumir el IVA, pagar ese IVA. Bien, entonces en las deducciones, que es lo que más, lo que yo les digo siempre, lo que más nos fiscalizan, le miran siempre los tres principios, que es relación de causalidad, que sea necesaria y que sea proporcional. Son los tres principios básicos. Entonces a usted llega y le miran su renta y le dicen, bueno, usted tiene en publicidad 50 millones de pesos y sus ingresos fueron de 100. Yo no le puedo aceptar que usted se deduzca 50 millones de publicidad porque eso es el 50% de los ingresos. Eso no es proporcional. Puede que sea necesario. Eso no tiene relación de causalidad, entonces no cumple con los tres principios. Entonces uno dice, ¿cómo no va a tener relación de causalidad si yo no hago publicidad? Pues no vendo. Empiezan esas discusiones eternas, discusiones inocuas a veces, es que uno se desgasta con esos fiscalizadores, con los agentes fiscalizadores de la vía. Pero bien, entonces cuando vayamos a hacer comprar un gasto, tenemos que ver que eso efectivamente sí cumpla con esos tres principios. No va a ser que usted tiene una venta usted vende servicios de asesoría jurídica y todos sus ingresos son de asesoría jurídica y no tiene gastos. Entonces dijo, no, como no tengo gastos, entonces voy a cambiar las llantas al carro de mi papá y meto eso como gasto. Pues eso no tiene relación de causalidad. Eso no es necesario para generar la renta. Si usted no le arregla el carro a su papá, pues usted probablemente pueda seguir obteniendo ingresos por el desarrollo de su actividad de servicios jurídicos. Y si el gasto es muy alto, pues tampoco es proporcional. Luego, eso no aplica. No es posible que usted lo deduzca en el valor del impuesto de renta. Es decir, no puede disminuir sus utilidades en esos conceptos cuando no cumpla con esos principios. Hay unos límites, entonces, cuando hay atención a clientes, es máximo hasta el 1% de los ingresos fiscales. Cuando hay pagos laborales, que esto es lo que más se le ha dado guerra, que las indemnizaciones por allá la DIAN dijo que eso no era, el Consejo de Estado que no era deducible, después la DIAN dijo que las deducciones laborales sí, pero que depende, en fin. Pero cuando son pagos laborales, que la DIAN estaba hablando siempre que sí son deducibles, pero lo que son salarios, prestaciones y demás, la indemnización no. Luego por ahí hay un concepto donde dice no, que depende. Entonces, yo les aconsejo siempre mirar a ver de qué forma pueden evitar esto, pero digamos que si uno va a ver una indemnización laboral, podría cumplir con los principios básicos de las deducciones. Una indemnización laboral, si es necesaria, si tiene relación de causalidad y probablemente nunca va a ser desproporcional a los gastos de la compañía, porque todos los empleados, todas las personas que tienen un contrato de trabajo formal, saben que en algún momento pues eso puede llegar a ocurrir. Hay un despido, el mercado no dio, llegó una pandemia que nos cerró todas las actividades, luego usted tiene que reconocerle a sus empleados esas indemnizaciones porque la ley se lo exige, luego es un tema que cumple con todos los principios o que cumple con todas las condiciones para llevarlos como deducibles. Lo que pasa es que hay asteriscos o hay condiciones que solamente en un contencioso, en una demanda, es cuando se puede determinar efectivamente si para efectos del impuesto son deducibles o no. Hay muchos temas particulares que pueden llevar a que la indemnización no sea deducible o no permita disminuir el impuesto acá. Bien, otras deducciones especiales, por educación de empleados, los salarios, mírense la condición que uno dice, bueno, los salarios que yo pago los puedo disminuir del impuesto de renta. Esa es una concepción natural y de sentido común que todos los obligados tienen. Sin embargo, la norma le dice, si usted no paga los impuestos para fiscales, no le acepto esa deducción. Entonces, dense en cuenta que no basta con pagar la nómina, sino que también toca pagar todos los adicionales para que en el impuesto de renta yo pueda disminuir mi utilidad y por ende pueda disminuir el pago del impuesto. Los pagos a las viudas, el primer empleo, las prestaciones sociales, intereses, etc. Los impuestos también son deducibles, no todos, pero allá en el artículo 115 encontramos cuáles son los deducibles y son aquellos también que tengan relación de causalidad con la generación del impuesto de renta. Es decir, que si usted lo obligan a pagar un impuesto en un municipio por el desarrollo de conciertos, qué sé yo, usted se dedica
usted es productor de conciertos, es empresario de conciertos y paga un impuesto por el permiso, que no sé qué, ese impuesto es deducible. Hay algunos que no lo son, tal cual como el impuesto de renta, el impuesto de la normalización tributaria, cuando se paga en su momento tampoco. El gravamen del movimiento financiero no es deducible, perdón, no tiene relación de causalidad, pero sí es deducible solo hasta el 50%. Sí, ese 4 por mil, impuesto técnico, que todos lo odiamos, que por fortuna con la ley 2277 nos dieron un abrebocas, y entonces ya usted no le pone la condición de una sola cuenta, sino que puede tener varias cuentas, y lo que le vigilan es el tope, y si usted no se pasa el tope, pues ya no le van a cobrar el 4 por mil. Me parece admirable, chéverísimo, pero bueno. Bien, en el impuesto de industria y comercio para 2022, sí, porque esto con la ley 2277 cambió, el 2022 es el que estamos hablando ahorita, sigue teniendo esa bendición de poderse tomar como descuento tributario o deducible en el 100%. Eso depende, toca hacerle el cálculo y mirar qué me conviene más y llevarlo como deducible o como descuento. Ojo, siempre que tenga relación de causalidad. Digamos que por sentido, uno dice, pues por sentido común, el impuesto de ICA ya sobre las ventas. Pero bueno, hay particularidades que a veces no permiten que eso sea tan efectivo. Bien, las deducciones, pagos al exterior, con la retención de la fuente y los otros requisitos a que haya lugar. Aquí hay un tema especial con las donaciones. Las donaciones no son un gasto necesario. Las donaciones no son un gasto necesario para el desarrollo o para la generación de renta. Sin embargo, se permiten que se haga y dan un beneficio que puede también ser tratado como descuento tributario. La depreciación por los activos, el desgaste que le van sufriendo los activos, los puede tomar ese desgaste como para disminuir su efecto del impuesto. Sin embargo, cuando usted vaya a vender ese activo, le toca reponer esa depreciación que se llevó y pagarlo como una renta líquida. La amortización, entonces si usted hace, desarrolla un proyecto, pues hasta en 5 años puede amortizar esa inversión que está haciendo. Si tiene cartera vencida, puede haber una deducción especial. En las rentas exentas, si usted tiene, ya todo esto cambió para el 2200, con la ley 2277, ya tienen otros parámetros, pero como esto fue a 2022, esto es lo que había. Las empresas con los descuentos tributarios se les puede otorgar a las empresas agropecuarias. Si yo tengo una actividad en otro país y en ese otro país tengo comisión de tributación y también pagué impuestos, puedo tomar un descuento tributario como ese impuesto pagado allá siempre y cuando no supere el impuesto pagado aquí. Las donaciones también pueden tomarse como un 25% de descuento tributario, las becas. El más importante, el IVA pagado en la adquisición de activos o la formación de activos reales. Ojo que es el IVA pagado, ¿sí? El IVA que usted efectivamente, su proveedor le envió y el proveedor le financió en 60 días y usted ya pagó esa factura, eso quiere decir que su IVA ya fue pagado. Si usted le facturaron en diciembre y no ha pagado esa factura, no se vaya a tomar ese descuento tributario de ese IVA. Bien, los descuentos tributarios no pueden superar el impuesto básico como es normal. La renta presuntiva ya cambió. Aquí hay un beneficio de auditoría que por fortuna no lo han quitado. Y ese beneficio cambió respecto al 2021. En el 2021 estábamos en el 30 y el 20%. Entonces ahora dice que el beneficio de auditoría, ¿qué es? Es que yo tenga el beneficio de que no me revisen la declaración de renta, por lo menos en un periodo determinado. Si usted no tiene beneficio de auditoría, su declaración de renta va a durar 3 años en tiempo para que se la vigilen. Entonces, a veces uno dice, no, venga, yo más bien pago un poquito más de impuesto y ya en 6 meses, si la DIAN no me la revisa en 6 meses, me salvo. No pueden objetarme nada. Si de pronto por ahí me tomé un gasto que no debía y la DIAN no se dio cuenta, pues ya está en firme y no me la pueden levantar. Entonces, si yo incremento el impuesto de renta en un 35% respecto al año inmediatamente anterior, entonces hago un 35% por encima, mi declaración de renta quedará firme en 6 meses. Si pago tan solo un 25% por encima de lo que pagué el año anterior, ya solamente me va a quedar firme en un año. Si hay otros beneficios que no puedo tener pan y pedazo, como se dice, si tengo otros beneficios, pues puedo acceder a este beneficio de auditoría. Y no aplica cuando los impuestos son inferiores a 71 V3. Bien, ya ahorita empezamos a pagar la primera cuota. Esta semana ya empezamos, hoy estamos hablando ya de la
de la segunda cuota. Y empiezan los grandes contribuyentes. Empieza la primera cuota y la declaración y pago es en abril. ¿Sí? Entonces la DIAN les pide, venga, coja su impuesto, determine cuánto le toca pagar, divídame eso en 3 y págueme esa primera cuota en el mes de febrero. En abril sí tiene que presentar la declaración. En abril sí tiene que presentar la declaración y el pago de la segunda cuota. Y ya en junio, pues pagar el remanente sin intereses, porque los intereses se pagan es cuando usted se sale de estos parámetros. Y eso es hasta, es decir, que usted puede pagar hasta el 7 de febrero, hasta el 8 de febrero. Si no paga allí, pues ya pagará los intereses moratorios. Lo mismo en la declaración de renta, paga hasta el 10 de abril, hasta el 11 de abril. Si lo presenta antes, pues no ocurre nada. Y bien, para las personas naturales, entonces ya su declaración empieza en el mes de abril y sus pagos van hasta el mes de julio. Entonces empiezan hasta el 8 de mayo, es los últimos rangos de los 5, va por grupos de 5, entonces los que van del 96 al 00, empiezan 96, 97, 98, 99 y 00, terminan su obligación formal y de pronto de pago del impuesto de renta del 8 de mayo. Bien, Nicolás, pues este fue el abrebocas. No sé si nos queda alguna duda y si tenemos preguntas, pues nos las pueden hacer llegar también al correo electrónico y les daremos la respuesta vía este correo, si es que no son muy complejas. Pero bien, atendamos algunas preguntas que nos quede aquí en este lapso de tiempo. Claro que sí, Germán. Antes de pasar a ver qué preguntas tenemos para el día de hoy, voy a poner nuestro acostumbrado sondeo. En este momento ya está en pantalla. La pregunta es muy fácil. El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy. 2 opciones. Sí o no, seleccionan una de ellas y luego le dan clic al botón enviar. Vamos a dejar abierto el sondeo 1 minuto para que todos los asistentes puedan responder. Mientras el sondeo está abierto, invitamos a todos los asistentes a dejar sus preguntas para Germán el día de hoy. Listo, muchas gracias por responder la encuesta. Es muy importante para nosotros. Yo la voy a cerrar. Y bueno, Germán, al parecer la sesión de hoy estuvo muy clara. No tenemos preguntas de nuestros asistentes por el momento. No sé si quieres añadir algo más para cerrar. No, Nicolás, darles el agradecimiento y bueno, prepararnos ya para empezar a cumplir todas las formalidades aquí, los que tienen esa obligación. Y nomás, mandarles un abrazo y desearles un excelente y bendecido día. Listo, Germán. A todos los asistentes les agradecemos siempre por estar en nuestras conferencias. Nos vemos en la siguiente conferencia que tendremos el próximo miércoles. Esta sesión, como saben, queda grabada en las aulas virtuales por el mismo lado donde entraron. Aquí es la misma ruta. Buscan el programa y ahí encuentran las sesiones grabadas. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en nuestra próxima charla empresarial. Hasta pronto.